¿Y cómo está el sistema de visitas hoy día? Según entendemos por la pandemia eso no es posible, se puede hacer por Zoom, pero ¿cómo es en el caso de los imputados? De la misma forma, en este instante, la señora Raquel Argandoña, ni ninguna mujer, ni ningún familiar tiene la más remota posibilidad de visitar al interno, porque las visitas están suspendidas en razón de la pandemia y el estado de emergencia sanitaria decretada por la autoridad. Perfecto. No hay la más remota posibilidad de ingresar, bajo ninguna perspectiva. Solo los abogados. Solamente abogado, punto. Nada más, solamente abogado. Y bastante restringido. Por ejemplo, ahora tú no puedes pedir a más de 2 internos por visita. ¿Cómo? Antes tú podías pedir 4 o 5 internos, ahora Ya, solamente uno. puedes pedir máximo 2 internos por visita. Ya. Está muy restringido. Y además, la visita por Zoom, en el caso de ella, sería bastante más complejo, porque él está en el ASA. Y en el ASA es muy difícil montar Zoom, porque los locutorios están abajo, en la Defensoría Penal Pública. El señal. Entonces, ahí, donde hay Donaldo. una especie de gran anfiteatro. Yo he escuchado atentamente la exposición que han hecho y hay un tema que me gustaría conocer, qué es lo que piensa en panel, que es la normalización de los códigos de la población penal, que me parece que no son normales, digamos, y no deberíamos naturalizarlo, de que una persona tenga que pagar un servicio de seguridad al interior de la cárcel. O sea, cuando una persona está en la cárcel está a cargo del Estado. Bueno, en el caso de este muchacho aún, digamos, no está sentenciado, entonces está en una preventiva. Pero ¿qué pasa con el sistema carcelario chileno? Que existe ese tipo de códigos, digamos. Porque en realidad una persona que va a la cárcel está pagando con su libertad por un delito que cometió, pero eso no implica que tenga que estar permanentemente en riesgo, que tenga que sufrir algún tipo de ataque. Claro. Eso no es normal. Yo sé que ocurre y probablemente Donaldo lo ve a diario, pero no debería pasar. O sea, no debería pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema carcelario chileno ha perpetuado este tipo de conductas. Más allá del caso Calderón, me parece que es un buen tema de conversación. Por cierto, José Antonio, tú has colocado el dedo en la llaga. Por ejemplo, tenemos unidades penales construidas en el siglo XIX, como una penitenciaría, con capacidad para 1.000 y tantas personas, 1.700 personas que tienen a 5.000. A 5.000. O sea, en una galería, ¿no es cierto?, que se le puede denominar galería, pero saquen la siguiente cuenta. Por ejemplo, 24 o 23 personas durmiendo en un espacio de 6 por 8. ¿Ya? 24 personas en la noche, así nada. No hay espacio. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que dormir en los pasillos, a la intemperie, sobre un colchón que generalmente se está pudriendo. Entonces, generalmente, sobre ese colchón que se está pudriendo y por el cual hay unas pequeñas esclusas por las cuales corren las fecas, ahí duermen sobre esos colchones y muchas veces terminan mordidos por los ratones que pululan ahí en la noche, que les muerden los dedos, las manos, a veces la boca cuando han comido recientemente. Y tienen que despertarse ellos y espantar a los roedores que los están mordiendo en la noche. Y eso en medio de las fecas y en medio de los orines. Entonces, el punto es, Donaldo, de todos los días. ¿necesitamos más cárceles o necesitamos otro tipo de sistema procesal que dé penas alternativas a delitos menores? Porque estamos mezclando personas que venden discos piratas con asesinos seriales, con preventivas, con personas sentenciadas. O sea, todos van a la preventiva. ¿Qué está pasando? Porque ahí pareciera que hay un problema de administración de las penas, ¿no? El tema, José Antonio, es que tenemos 2 factores que se enfrentan. A ver. Cuando una persona queda en libertad, inmediatamente la sociedad dice: ¿cómo es posible que este delincuente haya quedado en libertad? La puerta giratoria, la mano blanda, la justicia no hace nada, los jueces son un desastre. Los jueces endurecen la mano y envían a muchas personas en prisión preventiva. ¿Qué hacemos? En un lugar donde vienen a haber 1.500, hay 5.000. En un lugar, la cárcel más grande, y vamos a ver, de Chile, como es Santiago 1, donde debieran haber, con suerte, para una buena administración, 3.500, hemos llegado a 4.100, 4.200. Claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, por un lado, le exigimos a los jueces mano dura. Los jueces van y ponen mano dura, encierran. Cuando encierran, no hay dónde contenerlos y el Estado no tiene los medios para contenerlos y se genera el hacinamiento brutal de seres humanos en condiciones de encierro, lo que ya de por sí es Pero hoy día, Donaldo, hoy día, en concreto, ¿un vendedor ambulante va a una preventiva o no?
Una Depende persona de lo que haya vende, hecho. una persona que infringe el derecho de autor de algún tipo de disco, de algún libro, va directamente a la cárcel y se encuentra ahí con alguien que está esperando un juicio por parricidio frustrado, porque si se produce ese cruce que quedó absolutamente visibilizado en la cárcel, en el incendio de la cárcel de San Miguel, estamos mal, po. Toda la razón, José Antonio. Estamos muy mal. Mire, yo tenía una persona que se me quemó en la cárcel de San Miguel. Digo, se me quemó porque yo no tenía afecto. Era un cabro que le faltaban 3 meses para salir de libertad. 90 días. Hurtos reiterados. Siempre hurtos menores, pero como eran reiterados, ya la justicia le dijo, usted se me va a ir preso. Eran hurtos. No había violencia. Siempre eran hurtos. Bueno, había conocido a su señora dentro de la unidad penal. Se había enamorado. Había resuelto no volver a delinquir. Había aprendido un oficio dentro de la unidad penal. Y su señora estaba embarazada. Le quedaban 90 días. Se arma la pelea en aquella fatídica noche, aquella fatídica madrugada, y lo único que le entregaron a su señora fue una forita con algunos restos óseos, calcinados. Le quedaban 90 días para salir en libertad, una persona completamente reinsertada. Terrible. Eso es una realidad, José Antonio, lo que usted describe. ¿Pero no ha cambiado nada desde el incendio en la cárcel de San Miguel? Ha cambiado mucho, ya no es una cárcel de hombres, es la cárcel de mujeres, está mucho mejor administrada. No, me refiero en general al sistema, claro. no la cárcel de San Miguel. La pregunta de la el sistema no puede cambiar mucho. Y no puede cambiar mucho porque tenemos una institución como Gendarmería absolutamente sobrepasada en cantidad de trabajo y sin los medios suficientes. Pero Aldo, ¿cómo lo han hecho? Es que la verdad es que el problema es demasiado profundo y está muy metido en nuestra cultura, es como que nadie le quiere poner el cascabel al gato acá. Es como un tema, es tan poco popular hacerse cargo del tema penal en Chile, más que con eslogan de decir esto se acabó, la puerta giratoria se acabó, vamos a endurecer la mano, porque eso es lo que emana desde el mundo político. Yo no veo aquí un trabajo profundo. ¿Cómo lo han hecho países en donde las cárceles se han ido desocupando? ¿Cómo lo ha hecho Holanda, que termina con cárceles vacías? ¿Cuál es el camino que han tomado esos países? ¿Cuál es el recorrido que han debido hacer para finalmente tener cárceles que prácticamente están vacías? Mire, Suecia. Por ejemplo. Suecia que está cerrando cárceles. Ya. ¿Por qué Suecia está cerrando cárceles? ¿Porque la gente es mejor que la de acá? No. Es más buena. En todas partes van a haber delincuentes. El delito es consustancial a toda la sociedad y a través de... y es consustancial a la especie humana. Siempre van a existir los que quieren vivir a Exacto, yo creo lo mismo que Aldo. Es inherente a la naturaleza humana. La gente dice, exacto. no, es que no va a haber nunca un delito. No. En el ser humano está la maldad y la bondad. Y está el deseo de transgredir. Y hay algunos seres humanos que por una configuración de personalidad sienten una pulsión a quebrantar las reglas sociales. Exacto. Pero ¿cuál es la diferencia? Pero ahí está aplicando el... A ver, Aldo. Quiero aprender. Por Sí. eso quiero saber cómo lo han hecho países que han tenido éxito en este problema. Suecia. Suecia, ¿qué hizo? Cada vez que una persona delinque, el Estado le dice, a ver, ¿de dónde viene usted? Igual que una especie de como epidemia, pero hace una trazabilidad. Se va a la familia, a los hermanos, a los padres, a los abuelos, al entorno, y el Estado investiga a ese sujeto. No se conforma con castigarlo, sino que se va al entorno. ¿Dónde vive usted? En tal parte, ¿qué hizo? Tal delito. Y interviene la familia y todo el entorno. El Estado tiene los medios para hacerlo. Finalmente, cuando ese individuo sale a libertad, tiene un entorno intervenido y eso ha sido reinsertado. No vuelve a delinquir, nunca más. Pero ¿de cuántos recursos estamos hablando? Sí, es que es utópico. Yo lo encuentro fabuloso como lo ha hecho Suecia, como tú nos estás contando, Aldo, pero la realidad en Chile es que cada interno cuesta más de 700.000 pesos. Y la verdad es que viven en condiciones inhumanas. Entonces, finalmente, porque nadie quiere que se construya una cárcel al lado de su casa, porque hay muy pocos gendarmes, son mal pagados, no tienen asistencia psicológica. Entonces, vemos una situación que es como, todos sabemos el diagnóstico, pero nadie hace nada para mejorarlo. Y nadie sabe cómo se puede mejorar al final. No quisiera entrar en lo técnico, pero voy a tratar de hacerlo en simple, y a lo mejor Aldo tiene más habilidades que yo para explicarlo. Pero cuando se hizo la reforma procesal penal, se tendió a hacer más moderno el proceso de persecución penal. Eso es lo que se estaba persiguiendo, claro, básicamente. Lo que se quería. Eso es lo que se quería y que en alguna medida se hizo. Lo que ocurre es que faltan recursos para el Ministerio Público, los fiscales tienen así una tremenda carpeta, en fin. Bueno, hay otros problemas. Sí. No se dotó de suficientes recursos para que el sistema procesal penal efectivamente fuera más eficiente que el sistema antiguo. Pero no hubo reforma sustantiva a lo que venía después, que era
efectivamente la capacidad punitiva del Estado. O sea, ahí no hubo grandes cambios. Las cárceles concesionadas sí lo son, sin duda, que entregan, descargan al Estado de administrar y de generar infraestructura carcelaria. Pero pareciera que lo que necesitáramos fuera algo mucho más profundo. Y ahí vuelvo al tema del Código Penal. O sea, todavía estamos discutiendo la modernización urgente que necesita el Código Penal, que de verdad que nos vamos a encontrar con Pedro Picapiedra. Mira, tiene un amigo ahí. Pero a mí me cuesta creer. Hay un amigo ahí. El nieto, ¿no, Aldo? Ella ¡Qué es mi nieta. lindo! Emita, ¿ve? La Emma. Hola, la Emma. Está regaloneando con el Tata, Sí, la Emma. está muy pobrecita. ¡Qué linda! ¿Cómo se Oye, porta el Aldo, Tata? Sí, Aldo, pero a mí me cuesta creer, que siempre, porque siempre escuchamos, bueno, que la gran diferencia es recurso. Yo creo que si bien es tremendamente importante la diferencia de recursos que existe, por ejemplo, en este caso puntual, entre Chile y Suecia, pero yo también creo que existen la falta de voluntades, porque hemos visto otros países quizás más pequeños que han logrado hacer cosas maravillosas y que no necesariamente tienen los mismos recursos que tienen, no sé, Suecia o los países nórdicos. Entonces, yo creo que siempre lo más fácil, y lo que dicen todos, la falta de recursos, Uruguay, yo creo, claro, pero yo creo que hay salidas que no necesariamente dependen del recurso, ¿o no? Toda la razón. Y lo que dice José Antonio, lo que dices tú, Connie, tiene toda la razón del mundo. Para los que somos actores de este mundo penitenciario, nos parece inconcebible, por ejemplo, que todavía tengamos un código que comenzó a redactarse en 1874. Es que ahí viene... 1874. De todos los males. Hace unos cuantos años atrás, todavía contenía la pena de azote, a unos años atrás. Entonces, y ahí está el Código Penal, desde 1874 que comenzó con su redacción. Y estamos en el año 2020, retrotraído al año 1874. Todavía no se crea un juez de control penitenciario. Claro. Un juez de control penitenciario. No se crea. Entonces, como dice José Antonio, como dices tú, Connie, es un tema de voluntad política, porque se vota plata en mil estupideces más. Claro. En mil estupideces más. En Gendarmería, por ejemplo, en vez de pagarle sueldos decentes a los funcionarios, se pagan pensiones millonarias como la de una señora años atrás. Entonces, yo no sé cuántos sueldos de funcionarios gariteros, por ejemplo. Un garitero, que una persona que está en la garita arriba, ¿ya? Que está de las 7 de la tarde a las 7 de la mañana, una garita muerto frío con una sobresalladora vigilando, que baja a las 8 de la mañana a comerse una manzana con una taza de café y lo mandan al hospital por un interno que se tiene que ir a hacer diálisis. Y llega a las 4 de la tarde de vuelta a la unidad, duerme 3 horas y de nuevo a las 7 de la tarde en una garita. Esa es la vida de un gendarme. Sí. Claro, porque la reforma procesal penal no puede ser solamente jugar al será justicia como en Estados Unidos. Pues se había que dotar al Ministerio Público de recursos suficientes, había que dotar... Y, a ver, la Asociación Nacional de Fiscales, históricamente, Donaldo, ha pedido más recursos, ha pedido más dotación. Se sabe que no hay capacidad persecutoria, por eso que la mayoría de los delitos quedan archivados en un baúl. Y la segunda parte, porque esa es la parte de persecutoria, pero la parte punitiva también está absolutamente abandonada. Yo no soy de la idea, por favor, de abrir la puerta y que todos salgan a la calle. El que cometió un delito tiene que pagar por eso. Pero no ha habido una suerte como de repensar el sistema y encontrar salida, no a lo mejor al estilo de Suecia, porque bueno, estamos hablando de una realidad distinta que nos va a tomar años alcanzar. Pero hay casos como el uruguayo, hay algunas buenas experiencias en los Estados Unidos, en algunos estados chiquititos, a lo mejor no en las cárceles de Colorado, que son las más modernas, para criminales, digamos, de delitos muy graves, pero hay algunos ejemplos ahí. Hoy día, si uno mira a nivel latinoamericano, va a encontrar 3 ejemplos miserables, digamos, de población penal. Honduras, que además tuvo, entre paréntesis, un desastroso incendio donde murieron más de 800 reos hace 6 o 7 años atrás, que ha sido el incendio carcelario más grande de la historia de América Latina. El caso de Brasil, donde hay población penal hacinada y también hemos visto casos horrorosos. Y el nuestro, Chile. Sí, pues. Entonces, ese es el triángulo en el cual estamos. Es una realidad inmensa lo que tú describes, José Antonio, toda la razón del mundo. Y no solamente eso, y eso, la carencia, la falta personal y la falta de estímulo, el cansancio y el estrés que están sometidos, a veces genera situaciones que son incontrolables. Claro. Cuando se produce una riña, por ejemplo, y tú cuando entras a una calle, el gendarme no puede entrar armado. No, porque tiene el riesgo de que le quiten la pistola. Exacto. Y el interno saca una arma. Entra con un palo, rodeado de hombres
que llevan años encerrados con así cada cuchillo, con así cada lanza, rodeados por ellos. Y el gendarme solo con un pedazo de madero y en la mitad de ellos. Se juegan la vida las 24 horas del día. No, absolutamente. Imagínate, tú con un palo frente a hombres armados con cuchillos que te están rodeando. Ese trabajo es un gendarme todos los días de su vida. Así es, Aldo. Bueno, nos falta mucho por analizar respecto a este tema y sobre todo por mejorar.